Ethernet de 10 Mbps. Las Ethernet de base 10, las de 10 base 2, las de 10 base T se consideran implementaciones antiguas de Ethernet. Las cuatro características más comunes de Ethernet antigua son los parámetros de temporización, el formato de trama, el proceso de transmisión y una regla básica de diseño. Como podemos observar, se muestran los parámetros de operación para el Ethernet 10 Mbps. El Ethernet 10 Mbps y versiones más lentas son asíncronas. Cada estación receptora usa 8 octetos de información de temporización para sincronizar sus circuitos receptores a la data que entra. Las 10 base 5, las 10 base 2 y las 10 base T, todas comparten los mismos parámetros de temporización. Todas las formas de Ethernet de 10 Mbps toman octetos recibidos de la subcapa MAC y realizan un proceso denominado codificación de la línea. La codificación de la línea describe de qué manera los bits se transforman en señales en el cable. Las codificaciones más sencillas tienen una temporización y características eléctricas no recomendables. La codificación Manchester se basa en la dirección de la transición de borde en la mitad de la ventana de temporización para determinar el valor binario para dicho periodo de bits. La forma de la onda superior tiene un borde que cae, así se interpreta como 0. La segunda forma de onda muestra un borde ascendente que se interpreta como 1. En la tercera forma de onda se da una secuencia binaria alternada. Respecto al 10 base 5, el producto original para Ethernet de los años de 1980, que fue 10 base 5, transmitía 10 Mbps a través de un solo cable de bus coaxial grueso. El 10 base 5 es importante porque fue el primer medio que se utilizó para Ethernet. La 10 base 5 formaba parte del estándar original 802.3, que era el principal beneficio de 10 base 5, su longitud. Respecto a 10 base 2, esta tecnología se introdujo en 1985. La instalación fue más sencilla debido a su menor tamaño y peso, y por su mayor flexibilidad. Todas existen en redes de este tipo, como 10 base 5, la cual no es recomendable para la instalación de red hoy en día, ya que tiene un costo bajo y carece de la necesidad de hub. Además, las NIC son ya difíciles de conseguir para este medio. Respecto a 10 base T, este fue introducido en 1990 y utilizaba cables de cobre UTP de par trenzado, no blindado, de categoría 3, que era más económico y más fácil de usar que el cable coaxial. Este cable se conectaba a un dispositivo de conexión central que contenía el bus compartido. Este dispositivo era un hub. Se encontraba en el centro de un conjunto de cables que partían hacia los PCs. El cableado y la arquitectura de 10 base T. Estos enlaces generalmente consisten en una conexión entre la estación y un hub o un switch. Los hub son repetidores multipuertos y cuentan con el número del límite de repetidores entre las estaciones lejanas. Los hub no dividen los segmentos de la red en distintos dominios de colisión, como lo hacen los hubs o los repetidores, que solamente extienden la longitud de una red dentro de un solo dominio de colisión. Existe un límite respecto de cuántos hubs pueden ser utilizados en dicho segmento. Ethernet de 10 Mbps. Este tipo de Ethernet también se conoce como Fast Ethernet o Ethernet rápida. Las dos categorías que han adquirido relevancia son el 100 base TX, que es un medio UTP de cobre, y el 100 base FX, que es un medio multimodo de fibra óptica. Tres características comunes a 100 base TX y a 100 base FX son los parámetros de temporización, el formato de trama y algunas partes del proceso de transmisión. Tanto para 100 base TX como para 100 base FX comparten los parámetros de temporización.
Respecto a Fast Ethernet, este va a representar un aumento de 10 veces más en la velocidad respecto de 10 base T, debido al aumento de velocidad. Este se debe tener mayor cuidado porque los bits enviados se van a cortar en dicha duración y se van a producir con mayor frecuencia. Estas señales de frecuencia más alta son más susceptibles al ruido. Para responder a estos problemas, Ethernet de 100 Mbps va a utilizar dos distintos pasos de codificación. Para 100 base TX, que en 1995 utilizaba cable UTP categoría 5, este fue el estándar que se convirtió en un éxito comercial, debido a que el cable coaxial original utilizaba transmisión de Hall duplex, de modo que solo un dispositivo podía transmitir a la vez, pero sin embargo, fue en 1997 cuando Ethernet se expandió para incluir capacidad de full duplex, permitiendo que más de una computadora transmitiera al mismo tiempo en una red. Cada vez más, los switches reemplazaban los hubs. Podemos observar que la disposición de la salida de los pins para una conexión 100 base TX va a tener en cuenta que van a existir dos diferentes rutas de transmisión y de recepción. Esto va a ser igual a que en la configuración que se pueda tener en 10 base T con respecto a la de 100 base TX, este ya transportaba 100 Mbps de tráfico en modo Whole Duplex, de modo que Full Duplex con 100 base TX puede intercambiar hasta 200 Mbps de tráfico. El concepto de Full Duplex se hace cada vez más importante a medida que aumentan las velocidades de Ethernet. Con base al 100 base FX, en el modelo en el que se introdujo Fast Ethernet con base de cobre, también se deseaba una versión en fibra, por lo que una versión en fibra podría ser utilizada para aplicaciones como backbones, conexiones entre distintos pisos y edificios donde el cobre es menos aconsejable y también en entornos de gran ruido. Por eso se introduce 100 base FX para satisfacer esa necesidad, pero sin embargo nunca se adoptó con éxito la 100 base FX. Esto fue debido a la oportuna introducción de los estándares de fibra y de cobre para Giga Ethernet. Podemos observar que en un enlace y las salidas de pines para 100 base FX, donde el par de fibra con conexiones ST o SD o SC en el que se utilizan son más comunes, la transmisión a 200 Mbps es posible debido a las rutas individuales de transmisión TX y recepción RX de fibra óptica de 100 base FX. Respecto a alguna de las arquitecturas de la Fast Ethernet, los enlaces de la Fast Ethernet generalmente consisten en una conexión entre la estación y el hub o switch. Los hubs se consideran repetidores multipuerto y los switch puentes multipuerto. Estos están sujetos a la limitación de 100 metros de distancia de los medios de UTP, por lo que un repetidor clase 1 puede introducir hasta 140 tiempos de bits de latencia y todo repetidor que cambie entre una implementación de Ethernet y otra va a ser un repetidor de clase 1. Para los estándares de Ethernet 100 Mbps o Gigabit Ethernet van a representar la transmisión a través de los medios ópticos y de cobre. El estándar para 100 base X IEEE 802.3Z, este va a especificar una conexión full duplex de 1 gigabit de fibra óptica, y el estándar para 100 base T IEEE 802.3AB, este va a especificar el uso de cable de cobre balanceado de categoría 5 o mejorado. Las diferencias entre Ethernet estándar, Fast Ethernet y Giga Ethernet se va a encontrar en la capa física. Debido a las mayores velocidades de estos estándares recientes, la mejor duración de los tiempos de bits
van a requerir una consideración especial. Como los bits ingresan al medio por menor tiempo y con mayor frecuencia, va a ser fundamental la temporización. Esta transmisión a alta velocidad requiere de frecuencias las cuales están cercanas a las limitaciones de ancho de banda para los medios de cobre, y esto hace que los bits sean más susceptibles al ruido en los medios de este tipo. Para 100 base T, al instalar Fast Ethernet, permite aumentar el ancho de banda de las estaciones de trabajo. Se están comenzando a crear cuellos de botella, corrientes hacia arriba en la red, por lo que el 100 base T, que es el IEEE 802.33 AB, se desarrolló para proporcionar ancho de banda adicional a fin de ayudar a aliviar estos cuellos de botella, por lo que proporcionó mayor desempeño a dispositivos tales como backbones dentro de los edificios. Para la codificación de 100 base T, con esta codificación de líneas 4D PAM5, se permite utilizar en UTP de categoría 5E o superior. ¿Y eso qué significa? Pues que la transmisión y la recepción de los datos se va a producir en ambas direcciones en el mismo hilo a la vez. Como podemos observar, se representa la conexión full duplex simultánea en los 4 pares de hilos. Con 1000 base T admite tanto las operaciones de whole duplex como las de full duplex. El uso de 1000 base T en full duplex está ampliamente difundido. Dentro de los beneficios de Gigabit Ethernet en fibra, podemos mencionar la inmunidad al ruido, sin problemas potenciales de puesta a tierra, hay excelentes características de distancia, hay demasiadas opciones de dispositivos con características 1000 base X y se puede utilizar para conectar segmentos Fast Ethernet muy dispersos. Para lo que podríamos mencionar respecto al control de acceso al medio del full duplex y o whole duplex, podemos decir que la interfaz independiente de medios de Gigabyte maneja una codificación y decodificación, un transceptor UTP, un codificador, decodificador, un transceptor de 1300 nm, un transceptor de 850, uno más de cobre y un transceptor UTP. Con 1000 base SX y LX, el estándar que equivale al IEEE 802.3, este va a recomendar que Gigabit Ethernet en fibra como la categoría de backbone de preferencia, por lo que la temporización, el formato de trama y la transmisión son comunes a todas las versiones de 1000 Mbps, y en la capa física se van a definir dos esquemas de codificación de la señal, el esquema 8B y el 10B, que se va a utilizar para los medios de fibra óptica y de cobre blindado, y la modulación de amplitud de pulso 5, y se va a utilizar para los UTP. Las señales NRZ son entonces pulsadas hacia la fibra utilizando fuentes de luz de onda corta o de onda larga. La onda corta va a utilizar un láser de 850 nm o una fuente LED en fibra óptica multimodo. Y es la más económica de las opciones, pero esta va a cubrir distancias más cortas, por lo que la fuente de láser de 1310 nm de onda larga utiliza fibra óptica monomodo o multimodo. Con respecto a la arquitectura Gigabit Ethernet, las limitaciones de distancia de los enlaces full duplex están restringidas solo por el medio y no por el retardo de ida y de vuelta. Como la mayor parte de Gigabit Ethernet está conmutada, los valores de las figuras y son límites prácticos entre los dispositivos. Con el 10 Gigabit Ethernet se adoptó el IEEE 802.3 AE para incluir la transmisión en full duplex de 10 gigabits en cable de fibra óptica, y las similitudes básicas entre 802.3 AE y 802.3 es que el Ethernet original sí son notables, y este Ethernet de 10 gigabits
está evolucionando, pues también no solo para las computadoras personales, sino también para las computadoras MAN y las WAN. Para la arquitectura de 10 gigabit Ethernet, así como sucedió con el desarrollo de Gigabit Ethernet, el aumento de la velocidad llegó con mayores requisitos y una menor duración de tiempo de bit que resulta una mayor velocidad requerida para sus consideraciones especiales. En la actualidad, la mayoría de los productos de 10 gigabit tienen forma de módulos o tarjetas de línea para agregar a los switch y a los routers de nivel superior. A medida que van evolucionando estas tecnologías, pues va a ser posible esperar una creciente variedad de componentes para la transmisión de señales. Respecto a un futuro que pues ya nos alcanzó, Ethernet ha evolucionado desde las primeras tecnologías a las tecnologías FATS, a las tecnologías gigabit y a las de multi-gigabit, aunque otras tecnologías LAN todavía podrían estar instaladas con configuraciones o instalaciones antiguas, pues Ethernet sigue dominando las nuevas instalaciones de LAN, a tal punto que algunos todavía llaman a Ethernet el tono de marcación de la LAN, que quiere decir que Ethernet ha llegado a ser el estándar para las conexiones horizontales, verticales y entre edificios, así como las versiones de Ethernet actualmente en desarrollo están borrando las diferencias que pudieran haber entre una LAN, una MAN y una WAN.